Zumba, ¿no? Esto parece que estoy en la montaña. Hola, hola. Eco, eco. ¿Sí? ¿Bien? Sí, buen día, buenos días a todos los que estamos aquí y también los que nos seguís desde casa o en la distancia. Estamos ya en el último día, la última matinal, y estamos ya como más relajados, ¿verdad? Porque ya hemos llegado un poco más tarde, empezamos 5, esto ya empieza como que estamos en familia. Hoy tenemos las dos últimas ponencias. La primera, que se llama Hacia un humanismo espiritual. Pero antes de que yo os presente aquí a las ponentes, 4 cosas prácticas. La primera, que siempre decimos, en la mesa de la entrada hay mascarillas, hay también conguitos y lacasitos, ¿sabes? Que sobraron de ahí del taller, que también ayudan, si queréis, para la energía. También tenemos las preguntas, por si queréis hacer preguntas a los ponentes y a las ponentes. Y también me han dicho que los pósters que habéis podido ver que están expuestos, hay gente que, los que quiere, que los autores o autoras que los hayan hecho, si se los quieren llevar a casa, para tenerlos de recuerdo, se los pueden llevar. Y si veis que hay algún póster que no ha quedado recogido y os hace ilusión porque os gusta y porque os recuerda algo, os lo podéis llevar a casa. Es un regalito, ¿no?, que os hacemos, o sea que fantástico. Si os parece, vamos a entrar en materia y vamos a presentar a las ponentes, ¿vale? Vamos a ver. Venga, empezamos por... Tenemos a Pilar, Cointa y Cruz, y empezaremos por Pilar. Pilar vive en Zaragoza. Actualmente ejerce de secretaria de ATCA y en el desempeño de esta función colabora en la difusión del mensaje de Antonio Blay en la línea de trabajo de Jordi Sapés y María Pilar de Moreta. Ella en 2013 empezó su trabajo personal como alumna de Jordi y ya pudo experimentar el cambio vital positivo que supuso, después de un largo proceso de búsqueda. Ella es diplomada en enfermería y dedicó su vida profesional a la prevención de riesgos en la administración pública. Pero su vocación de servicio también la llevó a colaborar con asociaciones y ONGs sensibilizadas con las personas en situaciones críticas como personas sin hogar o niños prematuros. Pilar destaca sobre todo, ya lo habréis podido notar, por su buen humor ante cualquier situación y también ante cualquier adversidad. También destaca por su energía, también lo habéis podido comprobar, y su capacidad también de organizarnos a todos, a todas y a todo. Es decir, que tiene una gran capacidad y mucha energía. No se te escapa nada, ¿no, chica? Estás en todo. A su lado está Cointa. Cointa vive en Galicia y ella en 2015 conoció el mensaje de Blay y empezó como alumna de Jordi. Reconoció que aquello era lo que estaba buscando y el proceso de autoconocimiento y autorrealización empezó a transformar su ámbito personal, familiar y también el profesional. Justamente en este ámbito, en el profesional, Cointa ejerció como docente de educación infantil y primaria en la escuela pública y allí desarrolló su propia experiencia, potenciando en sus alumnos la conciencia de ellos mismos y acompañándolos en la resolución positiva de conflictos. Este bagaje fue muy valioso en el desarrollo del libro Espiritualidad, Infancia y Educación, en que Cointa también colaboró con su aportación. Ahora, desde su jubilación, colabora activamente como voluntaria de Cáritas, ofreciendo actividades para menores desde una mirada muy holística. Y como diferenciarlo, ella es totalmente lo contrario, sosegada, tranquila, y da ese toque también de calma que tanto se necesita, ¿no? Porque siempre además está con una sonrisa, siempre valora lo positivo, por lo tanto, el otro lado de la moneda. Gracias. Y ya nos vamos a Cruz. Cruz a mi lado, que actualmente también vive en Galicia. Ella es arquitecta de profesión y en 1987, gracias a una beca, ella se instaló en Japón durante 2 años para investigar y estudiar los jardines japoneses y la cultura oriental. Regresó a Madrid y desde el 96 trabaja para la administración como arquitecta. En 2016 cambió Madrid y se fue a vivir a La Coruña, en plena naturaleza, para desarrollar también un proyecto de alojamiento rural. En 2015 también conoció al mensaje de Blay y empezó como alumna de María Pilar y posteriormente de Jordi.
Desde el 2019 ya forma parte de la Junta de ADCA y ella es la artista de los pósters, los carteles y las comunicaciones. Destaca por su sensibilidad, su hospitalidad, su capacidad de trabajo, ya lo habéis visto aquí también, colaborando, dicharachera, con las fotos y tal. Por lo tanto, yo creo que hacen un equipo perfecto. Y yo, como sé lo que es estar aquí antes de dar una ponencia, que estás hecha un manojo de nervios, y sé que lo están, pero yo os voy a decir que no os preocupéis, porque sois como los ángeles de Charlie, ¿sabéis? Las tres. ¿Sabes que siempre había un Charlie, que era el que te enviaba la misión? Pues seguro que vais a cumplir la misión súper bien. Venga, adelante. Gracias, Esther. Buenos días. Hemos titulado este coloquio Hacia un humanismo espiritual, porque hablaremos de humanismo entendiendo el término como la actitud vital que concibe la humanidad como un todo. Y hablaremos de espiritualidad, considerándola como el conocimiento y protagonismo de la esencia. Todavía en la actualidad son muchas las personas que consideran que ser espiritual es dedicarse a las cosas de Dios, como la oración o la meditación, pero no a las cosas de la vida, como la política, la economía o la cultura, ni a la defensa de los derechos humanos o del planeta, ni al esfuerzo por transformar el mundo que nos rodea. Todo esto parece muy cotidiano o demasiado humano, no parece espiritual. Y sin embargo, a nuestro modo de ver, es lo que hace falta que atendamos, y que atendamos desde la esencia. Al margen del respeto que nos merecen las prácticas religiosas, todas, vemos un obstáculo que la espiritualidad se identifique exclusivamente con la religión, sobre todo con la que predomina en el entorno cultural donde hayamos crecido. Confundimos espiritualidad con la práctica de un culto, de unas normas, unos rituales o la adscripción a una serie de determinadas ideas. Pensamos que para ser espirituales y buenos hemos de seguir unas normas morales y de conducta que hemos de cumplir para salvarnos. Y este concepto de espiritualidad considerada como algo personal nos aparta del mundo, nos aparta de sus tensiones y dificultades y se convierte en algo abstracto que nos aleja de la realidad de la vida cotidiana, de la esencia del ser humano, de la lucha por la justicia y el compromiso que este mundo nos requiere. Incluso ha dado paso al rechazo de las creencias religiosas tradicionales para buscar religiones de otros entornos culturales o abrazar como una tabla de salvación los numerosos movimientos de la nueva era que comenzaron a ofrecerse a mediados del siglo XX. El resultado es que haber relacionado la espiritualidad con la religión, con cultos, con rituales, oraciones, conexiones astrales y terapias de todo tipo, ha desgastado y ha empobrecido el concepto, llevándonos al rechazo. Incluso algunos de esos conflictos que se citaron en la ponencia de ayer se presentan relacionados con las religiones, con sus normas morales y códigos de conducta que han provocado la separación más que el encuentro. La religión bloquea la conciencia cuando prioriza las normas, las ideas o los rituales por encima de la experiencia profunda de Dios. Por eso nos parece necesario subrayar que la espiritualidad no está necesariamente ligada con la práctica religiosa. Como dice Jesús en el Evangelio de Marcos, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. La religión mantiene la idea de un Dios alejado, allá arriba, al que hay que tener contento para obtener la salvación. Y nosotras defendemos que el espíritu, con mayúscula, el espíritu es lo que alienta la realidad, es la experiencia del misterio, la capacidad de maravillarnos, de vivir lo esencial presente en cada instante y en cada cosa. En definitiva, es el modo en que nos situamos ante la realidad. Partimos, pues, como veréis, del concepto de espiritualidad basado en Antonio Blay. Antonio Blay, que yo siento que nos está abrazando desde el ser a todos estos días, que la define como la vivencia de lo esencial que pone énfasis en el ser humano. Y haremos hincapié en la necesidad de devolver a la espiritualidad su significado real, en la necesidad de hacerla revivir expresándola en otros términos. Una espiritualidad que sea aliento vital y manifestación de nuestro talante y actitud ante la realidad, que sea nuestro modo de situarnos en la vida y el compromiso por defenderla,
afrontando la realidad en toda su riqueza y en toda su complejidad. Hoy, aquí, os proponemos una espiritualidad no dogmática y os invitaremos, tanto a nosotros, a vosotros, como al resto de seres humanos y los que nos siguen desde el online también, os invitaremos a todos a acercarnos a la fuente, al centro. Sumergirnos en nuestra realidad humana más profunda, hasta conectar y ser conscientes de la fuente, de la raíz de nuestra existencia, del aliento profundo que nos habita y que es la realidad de Dios, nuestra sed de plenitud. Pues, ¿se oye? Sí. A ver. Sí. Vale, gracias. Pues, a ver, conciencia no es sinónimo de creencia, sino de unidad, de solidaridad. Y esto nos propone contemplar un Dios que nos llama a expresar nuestra naturaleza esencial aquí y ahora, con un respeto total por el modo concreto en que cada persona experimenta el espíritu, pero realzando la vocación de unidad, solidaridad y trascendencia inherentes a la conciencia de lo superior. Decía Blay que las ideas van muy bien para adscribirse a una determinada manera de pensar, pero obstruyen la intuición del ser. Por eso aquí lamentamos ese caudal de frases sublimes que se vierte constantemente en Internet y se reclaman como espirituales. La espiritualidad que nosotras estamos planteando queda sumergida y tapada debajo de toda esa cantidad de recetas espirituales que anestesian la conciencia o la sustituyen por el nihilismo. Todo eso son trampantojos, sucedáneos que calman por un instante nuestra sed de plenitud y resaltan la obsesión del bienestar personal por encima de la felicidad compartida con la humanidad. Fomentan una ruptura entre el individuo y la comunidad y al mismo tiempo nos proponen un modelo cultural único que destruye lo diferente. Porque esta sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Sin embargo, en estos últimos años, como consecuencia de haber reducido la existencia a su dimensión exterior y materialista, se ha generado una falta de sentido que ha provocado un movimiento nuevo. Algunos lo llaman hambre espiritual, vuelta a lo sagrado o búsqueda de la profundidad del ser. Buscamos salir de la trampa del individualismo egocéntrico imperante para redescubrir lo que nos hace humanos: ser, relación, unidad profunda, interconexión. Nuestra sociedad ha olvidado que la espiritualidad es la experiencia del espíritu. Bien, por haber adoptado una postura de negación ante cualquier tipo de creencia, o bien por haber sustituido las creencias tradicionales por las relacionadas con la llamada nueva era. Las enseñanzas religiosas de nuestra infancia, que tenían un carácter comunitario y humanitario, se han abandonado. Estas enseñanzas marcaban unas normas y obligaciones que había que cumplir, reglas que hoy parecen antiguas y obsoletas. Y en su lugar se ofrece otro camino que solo busca la felicidad, apoyándose en este llamado pensamiento positivo o en la práctica de nuevas técnicas que se van descubriendo. No pretendemos censurar estas prácticas que nos aportan serenidad, pero sí queremos indicar que quizás se utilicen demasiado como una forma de evasión del mundo, cuando en su origen eran y son una herramienta para llamarnos a nuestro interior y allí conectar con nuestra esencia. Y cuando un ser humano encuentra su esencia, necesariamente se vuelca hacia el exterior. Vemos que se fomenta una espiritualidad basada en el individualismo, tratando de encontrar una paz interior, prescindiendo de los demás, aislándonos en nosotros mismos
ignorando aquello que sucede alrededor en la medida que es susceptible de alterar nuestra paz. Pensamos que no nos quiten nuestra paz. Así que nos metemos en una burbuja con un cartel de no molestar, desconociendo que el amor, la paz y la felicidad se obtienen cuidando y entregándonos a los demás. Este enfoque individualista del mundo conduce a un egoísmo generalizado. Tendemos a considerar que lo que pasa no es problema nuestro. Ignoramos nuestra responsabilidad en los problemas colectivos. Defendemos que es competencia de otros arreglar el tema. Y lo peor de todo, mostramos una falta de conciencia y de humanidad ante el sufrimiento que nos rodea, argumentando incluso que los que sufren se lo han buscado. Consideramos a los emigrantes como intrusos, personas que vienen a quitarnos el trabajo, olvidando que son quienes se encargan de los trabajos que no nos queremos ocupar o quienes atienden a nuestros padres. En este modelo social basado en este individualismo, lo único que importa es ganar más dinero, medrar y tener influencia. Y para mantener nuestra posición y ascender, no nos importa perjudicar derechos sociales e ignorar la naturaleza esencial de las personas si esto favorece el progreso económico. No nos cuestionamos si la estrategia es correcta, solo nos interesa que se cumpla lo previsto para continuar sin problemas. Priorizamos incrementar nuestras posesiones, olvidándonos de la familia, de los hijos, de los problemas colectivos, porque ya no nos queda tiempo. Y el que nos queda lo dedicamos a contrarrestar nuestra sensación de vacío a través del consumo de toda clase de cosas secundarias, como son las compras, los viajes. Ignoramos la llamada de auxilio de la humanidad y del planeta como si esto no fuera con nosotros. Alguien preguntó en una ocasión al Dalai Lama cuál era, según él, la mejor religión. Él sonrió y afirmó: la mejor religión es la que nos aproxima más a Dios. La mejor religión es aquella que te hace mejor. Le preguntaron entonces, ¿qué es lo que te hace mejor? Y respondió: aquello que te hace más compasivo, más sensible, más desapegado, amoroso, humanitario, responsable y ético. La religión que consiga hacer esto de ti, esa es la mejor religión. Con el eco de estas sabias palabras, hemos de insistir una vez más en que no importa si somos creyentes o no. En realidad, no importa cuáles son nuestras creencias. Lo que realmente importa es la conducta que mostramos hacia nuestros semejantes, hacia nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra comunidad. En definitiva, nuestra conducta ante el mundo. Antonio Blay insistía mucho en que no hemos venido a instalarnos en la comodidad y a contemplar el desarrollo de las cosas como meros espectadores pasivos. Son palabras que ya se han oído estos días en esta mesa. Decía que somos actores de la existencia. Decía que además lo somos con todo nuestro ser. Y este ser se está expresando y recreando constantemente en el todo del que formamos parte. Blay decía que nadie es aparte de las otras personas, aparte de la vida, ni de la naturaleza, ni de la existencia. Así que es un gran error inhibirse de lo que sucede a nuestro alrededor considerándolo indigno de nuestra atención. Un caso particular de esta inhibición es la que profesan algunas personas que rehúsan intervenir en lo colectivo con el fin de preservar una imagen de estar exclusivamente interesados en la trascendencia. La espiritualidad carece de sentido si no somos capaces de vivirla en todos los planos en los que estamos situados. Y nuestra propuesta de hoy es que esa acción a la que nos invita Blay nazca de nuestra vida cotidiana, que sea un movimiento desde lo pequeño hacia lo grande, que se genere en los actos pequeños, porque
quien de nosotros no puede fijarse pequeños propósitos en la vida cotidiana? Así, poco a poco, procurando el cambio en lo pequeño, nos encontraremos algún día con la sorpresa de un cambio mayor y real. ¿Y dónde podemos hacer esos pequeños cambios? Pues mirando a nuestro alrededor, con los ojos abiertos y limpios de ideas preconcebidas, respirando con el que está a nuestro lado. Compartimos la misma esencia con el que tenemos al lado, y reconocer esto nos lleva a un humanismo natural que da un nuevo significado a nuestra vida entera, porque nos compromete con el otro, que no es más que una extensión de nosotros mismos. En este mundo artificioso y en estos tiempos de hedonismo y narcisismo, solo podremos evolucionar accediendo a este nivel de conciencia, que nos saca de la comodidad de nuestro supuesto refugio interior, que decía Cruz. Dicen las tradiciones orientales que cuando un alumno, tras muchos largos años de práctica meditativa, alcanza por fin la iluminación, no se queda en ella, en su cueva de cristal, saboreando su nirvana. Se levanta, coge la cesta y se va al mercado. Es decir, no se queda en su interior, contemplativo, solo para él, sino que sale al mundo y se implica de lleno en la vida que le rodea. Sale al mundo y se preocupa por él. Mejor dicho, se ocupa. Pues esta es la espiritualidad que proponemos. Una espiritualidad que se manifieste en el exterior y que se preocupe por el entorno y por lo colectivo. No una espiritualidad de refugio que ignore la realidad que le circunda. Expresarnos en el exterior requiere conciencia y conocimiento de la realidad en que nos movemos. Conocer la realidad, ver qué está sucediendo y actuar. ¿Qué está sucediendo? Si consideramos la sociedad actual como un pequeño sistema solar, en el centro está el dinero, condicionándolo todo. A su alrededor giran las personas, la política, la sanidad, educación, medio ambiente, todo. Hablemos de las personas. Pues cada vez hay más gente que se está quedando desprotegida. No hay más que echar un vistazo al último informe de Cáritas, que nos dice que debido a la crisis económica las desigualdades sociales han aumentado, incluidas las de género y las de exclusión social. Esto ha provocado una fractura social con las personas más vulnerables. El hacinamiento se ha duplicado debido a la falta de empleo, salario insuficiente y al alto precio de la vivienda. Y también crece el número de hogares que no pueden acceder a los servicios básicos como agua corriente, energía eléctrica, etc. Y además, el aumento de las nuevas tecnologías ha hecho visible un nuevo factor de exclusión, que es la brecha digital. Hablemos de política, legislación y empresas. Venimos de una concepción del mundo, de un ordenamiento social surgido con la Revolución Francesa, que ha dejado de ser eficaz. Y aunque funcionó en su momento histórico, en la actualidad ya no sirve. Ni siquiera las políticas progresistas o llamadas también de izquierdas han logrado mejorar la situación. Y a la hora de la verdad, es la iniciativa privada en forma de ONGs la que está sacando las castañas del fuego. Open Arms, Cruz Roja, Cáritas, etcétera, etcétera. Todas ellas son organizaciones civiles y no administrativas. Pues, bueno, como hemos dicho, cada vez son más las personas sin hogar y más largas las filas del hambre a las puertas de parroquias y ONGs. Sigue la gente muriendo en el Mediterráneo. Los refugiados de guerras que ya no son noticias se amontonan imperdonablemente en campos de vergüenza. Los migrantes no logran regularizar su situación. E incluso hay trabajadores que, a pesar de recibir un salario, están en situación de pobreza. Una situación de creciente desamparo que paradójicamente florece a la par que un mundo de despilfarro y opulencia que solo evidencia una pésima gestión de los recursos.
Hablemos de sanidad y educación. Si el dinero está en el centro, sanidad y educación sufren recortes porque no son rentables, por lo menos a corto plazo. Hay recortes en personal y en recursos. Se alarga el tiempo de espera para acceder a un especialista a prueba diagnóstica. El número de pacientes por cada médico de familia es enorme. Y en los hospitales es cada vez mayor el número de personas atendidas por cada médico o enfermera. Lo mismo sucede en educación. La ratio profesor-alumno es mayor que la adecuada. Y es escaso el personal especializado para hacer frente a las necesidades especiales del alumnado. Y los equipamientos, que también ante la llegada de estas nuevas tecnologías no son suficientes. Hablemos del medio ambiente. Todo esto ocurre en una naturaleza convulsa y enferma por el cambio climático. Hay un planeta agotado que nos recuerda nuestra ecodependencia. En una sociedad donde el dinero es el centro, se explotan los recursos del planeta teniendo en cuenta solo el beneficio. Los minerales, extrayéndolos hasta el agotamiento y agrediendo y contaminando el entorno. Los vegetales, desforestando bosques y selvas o con grandes monocultivos que no respetan la biodiversidad. Los animales con la reproducción masiva que no respetan su naturaleza. Esto va llevando a la extinción a muchas especies, tanto animales como vegetales. Todo esto es letal para la Tierra y con ello para nosotros mismos. En estos momentos en que nuestro planeta está cercano al agotamiento de recursos, este crecimiento desproporcionado en todos los sentidos no se puede seguir manteniendo. Tenemos que pensar otra manera de reconducirnos socialmente. Necesitamos a la naturaleza, pero no es lo mismo arrebatar que pedir, que tomar con respeto y agradecimiento, restituyendo el equilibrio en un acto de correlación, en una relación de reverencia y comunión porque formamos parte de ella. No somos seres independientes, sino interdependientes. Y somos más frágiles de lo que parece. La pandemia, el conflicto abierto con la invasión de Ucrania y todas las guerras que ya no son noticia. Los derechos humanos parecen un sueño lejano y están totalmente ausentes de muchas realidades actuales. No es posible que sigamos poniendo la economía en el centro. Y tenemos la oportunidad de construir una nueva realidad en torno al ser humano, a los seres vivos y al planeta. Hay que cambiar este esquema, de modo que la atención al individuo y al planeta estén en el centro en lugar del dinero. Esto supone un cambio de paradigma, de manera de entender la realidad y el mundo. No es necesario un cambio en la sociedad para que sea humana y sea colectiva y global. Es necesario este cambio para que proteja y atienda a las personas, los pueblos y el planeta. A la vista está que este cambio no lo van a promover los entes públicos. A primera vista parece que debería ser así, pero los políticos no tienen la fuerza suficiente para contrarrestar a los poderes fácticos. Así que la iniciativa privada y de ciertos sectores más adelantados y la nuestra personal han de jugar un papel decisivo. Personalmente, podemos incidir en nuestro entorno para que las cosas se hagan de diferente manera. Así, por ejemplo, de la siguiente forma. Haciendo visibles las situaciones que deben de ser cambiadas y proponiendo soluciones nuevas que contemplen el bien común, implicándonos
a aplicar estos cambios en la marcha de la colectividad y alentando a nuestros compañeros para que lo hagan, creando asociaciones cívicas o integrándonos en las que ya existen. Aplicar este cambio desde donde cada uno esté situado significa que tenemos que meternos en política, como ayer estábamos hablando, pero no necesariamente presentándonos en unas elecciones. Basta participar de manera consciente en el colectivo que nos es más cercano, como es la familia, las asociaciones, el voluntariado y en cualquier grupo donde podamos actuar. Esto es hacer política desde el individuo, trabajar para el desarrollo de todos y por el bien común, responsabilizándonos de aportar algo al colectivo. Todos podemos impulsar cambios, pero trabajando en la colectividad, no instalándonos en la queja o quedándonos en casa aislados del mundo y de lo que ocurre y sin tan siquiera escuchar las noticias, desconectados de la realidad con un narcisismo espiritual que a nada conduce. Esto puede empezar con un acto insignificante. Por ejemplo, cuando vemos un papel tirado en el suelo, en vez de poner en marcha la crítica, lo recogemos y lo metemos en la papelera. Y puede que alguien nos vea hacerlo y recoja el siguiente. Fijaos lo que ha conseguido este médico jubilado de 78 años que, encabezando la defensa de un colectivo atropellado por la banca y la automatización, con el eslogan «Soy mayor, pero no idiota». O sea que esta participación de los ciudadanos en la defensa y gestión de sus intereses comunes se propicia cuando las administraciones actúan según el principio de subsidiariedad. Este principio señala que los problemas han de ser resueltos por la autoridad más próxima que sea competente para ello. Así, aquello que puede resolver el ayuntamiento no lo tiene por qué hacer la Diputación, o aquello que puede arreglar la Diputación no lo tiene que arreglar la comunidad, y lo mismo, aquello que puede resolver la comunidad no lo tiene que hacer el Estado. Yo vivo en un pequeño ayuntamiento de Coruña, con una población mayor que vive diseminada por el territorio. Desde hace tiempo el concello pone un servicio de coche 2 días a la semana para llevar al ambulatorio a las personas que carecen de coche y lo necesitan. Ahora han conseguido que haya un cajero en el edificio del ayuntamiento, porque aunque no lo creáis, no había cajero en mi ayuntamiento. Y los servicios sociales han hecho que un pequeño curso para enseñar a usar las tarjetas bancarias, porque hay personas muy mayores que no tenían ni sabían usar las tarjetas. Informan y ayudan con los papeleos a la población de más edad y que vive sola. Todo esto que hace el ayuntamiento se acompaña de otras iniciativas privadas. Por ejemplo, la farmacia reparte los medicamentos y hay un servicio de reparto de pan y alimentos para todas las personas que carecen de vehículo. Este es un ejemplo de cómo conseguir que se hagan realidad los derechos humanos. No es obligado pensar exclusivamente en términos de beneficio. Podemos utilizar nuestra conciencia y nuestra cabeza para actualizar el amor, atendiendo y protegiendo la dignidad de los seres humanos. Es una manera de exigir que el sistema atienda a las necesidades de la población, especialmente de la que es vulnerable y está desprotegida, planteando la necesidad de un nuevo modelo que esté al servicio de la humanidad y del planeta. Este es un amor que transforma, porque va más allá del socorro y la beneficencia. Está claro que hay que construir una nueva realidad.
Y aquí para eso nos hemos de plantear también un nuevo protagonismo espiritual. Esta es la alternativa al dinero. La espiritualidad que resalta la conciencia y la dignidad del ser humano y deja de transigir con la guerra, el hambre, los movimientos de población forzados, la discriminación por cualquier motivo y, sobre todo, la legislación que permite y ampara estas situaciones. Cualquier persona con un mínimo de conciencia es capaz de imaginar un mundo en el que todas estas tragedias desaparecen porque los bienes materiales y las capacidades personales se ponen al servicio de la humanidad como un todo. Hay mucha gente que tiene esto claro, muchísima. Entonces, ¿por qué consentimos que no se actúe? ¿Por qué nos dejamos invadir por la depresión? ¿Por qué permitimos que se anule la conciencia con las drogas, con la falsa información, con el hedonismo o el individualismo? Cruz nos ha presentado un ejemplo local de cómo la conciencia de unas pocas personas basta para darle a la política una dimensión superior, de manera que la población se sienta atendida y protegida. Bien, pues necesitamos una alternativa equivalente, igual pero equivalente a nivel internacional. Los habitantes del concello de Cruz también forman parte de la población mundial y alguno de ellos puede tener necesidades que el ayuntamiento o la farmacia no puedan resolver. Por ejemplo, que alguno de los ancianos no disponga de pensión o de ingresos suficientes para subsistir. Bien, ¿quién se tiene que movilizar para atender a estos ancianos? Y lo mismo podemos preguntar si son grandes masas de la población de un país las que se encuentran sin estos recursos, sin estos ingresos necesarios para subsistir. ¿Quién se tiene que movilizar en este caso? ¿Los gobiernos? No. No, amigos, no. De entrada nos tenemos que movilizar todos nosotros y emprender acciones cada uno de nosotros para el cambio. Hemos de pedir a los técnicos de todas las materias que afectan a la sociedad, económicas, climáticas, logísticas, sociales y espirituales, que nos expliquen las soluciones que sabemos que ya tienen y que son viables, para a continuación exigir a los gobiernos que las apliquen y derribarlos democráticamente si no lo hacen. Podemos arbitrar una especie de servicio civil de los jóvenes que salgan graduados de las universidades para que pongan en marcha y mantengan proyectos de desarrollo en áreas deprimidas del planeta, colaborando con la juventud de aquellas zonas. Podemos reclamar una legislación que nos impida seguir dañando el planeta, dejando de negar la evidencia del cambio climático y aceptando los costes personales y sociales que esto implica. Arbitrar una política para los ecosistemas que sea de obligado cumplimiento para quien tenga la propiedad. Proteger los océanos, cuidar el desarrollo equilibrado de las ciudades y evitar la despoblación de las zonas rurales. Podemos procurar que la progresiva robotización de la producción se realice de una forma planificada sin dejar sectores de la población en paro. Podemos reparar de una manera responsable el desequilibrio comercial norte-sur que agota los recursos de algunos países mientras otros despilfarran, como nos decía Cointa. Y por último, podemos proceder a un desarme general de los países, conservando una fuerza de policía indispensable para cortar de raíz cualquier intento de volver a la barbarie. Todo esto, todo es posible y es viable. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues entre otros motivos porque nosotros no reclamamos que se haga. Es como si hubiéramos perdido la conciencia y estuviéramos esperando que alguna catástrofe brutal nos haga reaccionar. Y vemos ahora que la última pandemia no nos ha enseñado la lección que parecía tan evidente. Poco tiempo duraron limpios los canales de Venecia, que se veían los peces que nunca se ven. Y poco nos duró a todos en el interior aquel sentimiento que decía ayer Héctor, que fue tan intenso en los primeros días de todos somos uno. Nos duró muy poco. En realidad parece que la pandemia solo ha servido para que unos cuantos aprovechados de uno y otro lado hayan intentado sacar el máximo beneficio. Es como si estuviéramos todos paralizados esperando que algún descubrimiento tecnológico nos salve los trastos en el último momento. Y ya llevamos muchos años de progreso tecnológico para seguir confiando en esto. Amigos, es la hora de que nos pongamos en marcha, que pongamos en marcha la conciencia,
que no es lo mismo que la razón. La conciencia añade el amor a la razón, no en el sentido de bondad y compasión, que también, sino en el de unidad del género humano y de respeto por todas y cada una de sus manifestaciones personales y grupales. Algunos somos religiosos y creyentes y otros no, pero todos somos humanos. Y por encima nuestro está el planeta, que no nos olvidemos que cualquier día puede prescindir de nosotros. La filosofía idealista del siglo XIX define el espíritu como la manera de ser propia del hombre, en el sentido histórico de un ser que resume en sí mismo la evolución de una especie consciente de sí, que se reconoce como verdad y realidad precisamente porque ha absorbido el error, la negatividad y la parcialidad. Esta definición del hombre como ser espiritual se ha mantenido incluso en corrientes filosóficas como el marxismo, que rechazan explícitamente toda realidad metafísica o trascendente. Pero en los últimos tiempos parece que hablar de espíritu esté prohibido. Y es hora de volver a colocar el espíritu en el punto de referencia de nuestra existencia personal y colectiva. No somos objetos, no somos números en una estadística. Somos seres conscientes, capaces de comprender la realidad y de organizarla de forma que incluya a la totalidad de la población y le asegure la posibilidad de vivir, expresando este espíritu de una forma personal y colectiva. Sería lógico que nuestros gobernantes se atuvieran a este programa de gestión, porque se supone que elegimos a las personas más conscientes que presentan una propuesta más coherente y factible. Bueno, está claro que no es lo que sucede actualmente. Pero mirar, criticar a los que hemos elegido no nos resuelve nada, sino que es una contradicción, porque el problema no está en las personas, sino en sus proyectos, en sus objetivos. Está claro que no son los nuestros, pero también lo está que los nuestros han de tener un mayor eco y que además se han de proclamar en voz alta, en voz muy alta. De ahí la finalidad de este congreso y de su lema, espiritualidad para la transformación social. A ver, estamos llamando a la actividad. No sé si al activismo, pero sí a la actividad. ¿Vale? Dice, la espiritualidad no consiste en renunciar a nada, sino todo lo contrario. Se trata de vivir con más intensidad, sinceridad y profundidad. De ser auténticamente humanos y no ser superficiales. Como dice Blay, si buscamos lo que es poder, busquemos el poder del todo. Si buscamos conocimiento, busquemos el conocimiento del todo. Si buscamos amor, busquemos el amor del todo. Vivir a medio gas, retenidos, esto es lo que alimenta esta insatisfacción que hemos convertido en norma. Hemos de dejar de lamentarnos y plantearnos una existencia en la que la norma sea la actualización de nuestro potencial. Porque además existe una fuerza superior que nos empuja. Cada religión lo llama a su manera y los que no tienen religión lo reconocen en este espíritu que Pilar ha mencionado. Este es el sentido de nuestra existencia como personas y como humanidad. Tenemos que superar el miedo que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos y apoyarnos en esta fuerza superior que se experimenta internamente y que cuando estamos despiertos, porque es cierto que sin ella la realidad exterior nos puede aplastar, pero desde ahí cualquier situación, cualquier suceso se convierte en una oportunidad para expresar nuestra naturaleza esencial y vivir con plenitud. Uf. Me estoy emocionando. Esperar. A ver. No es cuestión de estar todo el rato imaginando cómo deberían ser las cosas, porque el hecho de ver lo cotidiano tan diferente de cómo lo imaginamos se convierte en una especie de castigo. Se trata
de tener un horizonte claro hacia el que nos queremos estar dirigiendo, y al mismo tiempo observar lo que podemos cambiar y en ese instante y hacerlo. Hemos de ser realistas y no perdernos en paraísos imaginarios. Hemos de ser profundamente realistas, porque la realidad está hecha de inteligencia, amor y energía. Así que cada momento constituye un estímulo para el potencial y una posibilidad para el cambio. Muy bien, Cruz, nos animas. Pues vamos a terminar con unas palabras de Antonio Blay, que justo fueron las que abrieron este congreso, pero creo que iluminan todo lo que hemos dicho hasta ahora. Vivimos en una actitud excesivamente cómoda, pasiva. Vivimos como si viniéramos aquí a instalarnos en un confort y desde él asistir pasivamente al desarrollo de las cosas como meros espectadores. Y nosotros somos eminentemente actores de la existencia. Y yo soy actor con todo mi ser. Todo mi ser se está expresando y se está recreando constantemente junto con esta expresión y recreación de todo. Pues yo no soy aparte de las otras personas. Yo no soy aparte de la vida, aparte de la naturaleza, aparte de la existencia. Yo, como personalidad concreta, soy naturaleza, soy humanidad, soy circunstancia, soy historia. Por consiguiente, toda mi personalidad ha de ser un proceso constantemente dinámico, constantemente en transformación. Y toda resistencia a esta transformación se traduce en dolor. Nuestros compañeros de la primera ponencia también nos recordaban estas palabras de Blay. El mundo necesita seres que vivan la realidad a todos los niveles, seres integrados, que sean capaces de vivir lo más concreto, vivir la vida en su dimensión humana plenamente, pero a la vez que estén viviendo todo eso desde lo último, desde lo que está más allá incluso de la existencia. Esto es lo que ayudará a transformar el mundo, primero transformándonos a nosotros mismos. Bueno, esperamos que hayáis podido entrever un nuevo horizonte que os anime a implicaros y, como decía Cruz, a convertiros en activistas espirituales. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, muy bien, lo habéis clavado de tiempo además, ¿eh? Súper bien, ¿eh? Súper controlado. No, se nota que estaba aquí, Pilar Lainez aquí. Pero mira las chicas, como aquel que no quiere la cosa, dicen, dejar de preocuparos y ocuparos. O sea, que nos están llamando a la actividad. Mira, tenemos pues 7 minutos para llamar a la actividad, dar una vuelta y para la siguiente ponencia, que tampoco no tiene desperdicio. Venga. Gracias.